Hola, buenas tardes. Yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Sistemas de Representación. Hoy es jueves 27 de octubre de 2022 y tenemos una sesión de una hora. Bueno, pues ya creo que matamos ya el tema de la sección de bases de Marcus-Ellis, lo que quería decir. Entonces, así como hicimos una introducción, ¿no? Un intermedio para ver el caso de un ejemplo concreto muy importante que era el sistema trigonométrico. Vamos a hacer ahora mismo con el sistema de Hart, un sistema célebre en el análisis matemático y que luego da lugar a, a algunas aplicaciones. No sé si es más explicado, probablemente no, pero bueno, su vertiente aplicada. Y bueno, he dicho el sistema de Hart, pero más bien debería decir, ya a eso vamos a ir, los sistemas de Hart. Entonces, lo primero que, con el título de la subsección, va a ser los sistemas de Hart, porque hay varias variaciones y cada una tiene sus peculiaridades y son todas interesantes. ¿Vale? Entonces, los sistemas de Hart. Bueno, no todos los sistemas se deben a Hart. El Hart fue un matemático de principios del siglo XX, y aproximadamente a finales del XIX, principios del XX, que fue alumno de David Hilbert, no sé si es autor de Hart, no sé si era también alemán, no, la verdad no lo sé. Y bueno, él introdujo en su Hart, en su tesis doctoral y en algunos artículos, en particular el artículo original, según entiendo yo, es de 1910, estamos hablando ya de principio del siglo XX, y bueno, ya hemos visto resultados del sistema trigonométrico, toda una evolución, ¿no? Siglo XIX, XX, sobre todo. Pero bueno, el Hart introdujo el sistema clásico de Hart, que después lo vamos a ver, en su tesis doctoral y en un artículo de 1910. Después comentaremos más de lo que estaba pensando él y bueno, vamos a hablar de propiedades matemáticas del sistema clásico de Hart y después se desarrollaron otros sistemas que son variaciones del sistema de Hart, ¿eh? Estos serían son otros sistemas de Hart, pero bueno, que realmente no, hasta donde yo sé, no se deben a él, sino que son además bastante posteriores, ¿eh? Son, de hecho, la extensión de alguna manera del sistema de Hart, que es un sistema definido en el intervalo 0,1, la versión clásica de él, se extendió, entre comillas, a toda la recta real, de cierta manera trivial, y, y es el primer ejemplo, aunque no, en un momento pues no se llama así, posteriormente se reinterpreta así, se considera el primer ejemplo de ondícula que hay, la ondícula de Hart. Luego veremos, si hubiera tiempo en el curso hablamos de ondículas, pero, eh, pero bueno, se considera como el primer ejemplo, ¿no? Y esto, pues no sé si sea de los 60, 70, 80, ahora mismo no sé, ¿no? Esas son consideraciones del sistema de Hart. Luego las ondículas arrancaron en los años 80. No sé si sería un poquito antes que se considerara así el sistema o no. Bueno, vale, antes de introducir propiamente los sistemas de Hart, tenemos que hablar un poquito tenemos que introducir un poco de notación, ¿vale? No, no, no va a ir fluida la cosa. Entonces, lo primero que hay que hablar es de intervalos diarios. Aquí hay unos titulitos. Intervalos diarios. ¿Ya los has estudiado? No, no. Ok, bueno, vamos a hablar. Los intervalos son pues, unos intervalos en la recta real, tal cual, ¿no? El significado usual que se da al término intervalo en análisis, pues es el intervalo de la recta real. Y diádicos hace referencia al factor 2. Entonces vamos a ver en qué consisten estos intervalos diádicos. Bueno, antes de introducirlos,
conviene para luego ordenarlos, para el sistema que se puede dejar, ordenarlos adecuadamente, introducir una mecánica que nos permita ordenarlo bien. Algo parecido a los órdenes que teníamos, pero ajustado bien a esta estructura de intervalos diarios, que ahora en un momento vamos a ver. Entonces, una observación muy sencilla de aritmética elemental, sobre la que nos vamos a apoyar. Y de alguna manera te va a sonar a lo que estamos trabajando. Para todo n natural, recuerden que aquí son los enteros positivos, nada más que le pido que sea n mayor o igual que 2, voy a decir ahora, existen unos únicos enteros, bueno, ahora voy a aclarar el rango, podemos llamarlo f de n, que es un entero no negativo, empezando en 0, y t de n, y t de n no lo he puesto aquí, pero es un número natural siempre, un entero positivo, tales que n es igual a 2 elevado a s de n por más t de n. Y además pido que, para la unicidad, uno menor o igual que t de n, bueno, para un c, para que defienda de equivocarme, uno menor o igual que t de n, menor o igual que 2 elevado a s de n. ¿De acuerdo? Bueno, esto es claro si uno lo piensa un poquito, y lo que podemos hacer es dar una pequeña tabla con los primeros valores. Bueno, definimos para lo que luego se va a utilizar s de 1 como 0. Independientemente de esta representación, es conveniente poner s de 1 igual a 0, y t de 1 pues no lo estoy definiendo, sí que no lo uso en ningún lado, ¿vale? Deben ponerle 0 o queda sin definir porque me da igual, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una tablita después, pero bueno, vamos a hacerla de 1. Aquí voy a poner n, y aquí voy a poner el s de n, y aquí el t de n. ¿Sí? Entonces, para los primeros valores de n, vamos a hacer la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner aquí desde el 1 hasta el 8, que fue. Para n. Entonces, vamos a rellenar esta tabla. Lo voy a poner ya directamente lo que sale, que es, uno lo piensa fácil de rellenar. Es nada más por supuesto esta tabla seguiría, pero obviamente seguiría. ¿Sí? Mejor. Entonces, estoy diciendo, bueno, pues que, por ejemplo, para 1 estoy poniendo 1 como 2 a la 0 más 1. Y por supuesto, 1 está entre 1 y 2 a la 0. Es 1. 2 lo estoy poniendo como 2 a la 0. Cuidado. No, perdón. El 1, no, el 1 va aparte. No sé por qué escribí esto. Porque el 1 va aparte. A la 0 más 1 y 1 menor o igual que 1 menor o igual que 2 a la 0. 3
es 2 a la 1 más 1. Y 1 es menor o igual que 1, menor o igual que 2 a la 1. 4 es 2 a la 1 más 2. Y 1 es menor o igual que 2, menor o igual que 2 a la 1. 5 es 2 a la 2 más 1. 1 menor o igual que 1, menor o igual que 2 al cuadrado. 6 es 2 al cuadrado más 2. Y 1 menor o igual que 2, menor o igual que 2 al cuadrado. 7 es 2 al cuadrado más 3, donde 1 menor o igual que 3, menor o igual que 2 al cuadrado. Y 8 es 2 al cuadrado más 4, donde 1 es menor o igual que 4, menor o igual que 2 al cuadrado. Y así sucesivamente. Bueno, entonces se ve cómo va, ¿no? Estoy poniendo, por ejemplo, el TDN, poniendo en azul, ¿no? Entonces el TDN siempre es esta columna de aquí y esta de aquí. ¿Okay? Y si agarramos otro color, verde por ejemplo, como el SDN, pues son estos exponentes. Y esto de aquí. Y lo así como, para todo el pero bueno, para que se entienda bien, ¿no? Lo mejor es tocar las cosas de las que se pueden para que se quede entendido. Y por supuesto el N, pues esto está de aquí, ¿no? Está N. ¿Vale? Pues está claro. Estamos agarrando en grupos por potencias de 2. Por ejemplo, el 2 es su único grupo, ¿no? Corresponde al mismo SD. El 3 y el 4 a 5, 6, 7, 8 a otro. Y así, ¿no? Son los que tienen la misma potencia, es decir, el mismo SDN, y el TDN va desde 1 hasta 2 a la S. Bueno, y esto corresponde con la composición de aquí. Vamos por potencia de 2 y este va rellenando hasta que alcance la misma potencia y entonces el último es la siguiente potencia realmente, ¿no? Pero claro, sería la siguiente potencia más 0. Aquí estoy pidiendo eso porque he querido ponerlo así. Básicamente para no empezar desde 0 hasta tal, sino desde el mismo. ¿Ok? Bueno, pues esto es muy sencillo, ¿no? Y el 1 pues es un caso particular que simplemente no encuentra cierta conveniencia y okay. Entonces queda claro ahora que la siguiente definición es hacer estas agrupaciones que yo he puesto aquí con agrupando filas, ¿no? Entonces definimos para, pues una definición, notación como quieras. Definimos para este entero no negativo D sub S de diádico, decir algo, a ver, voy a ponerlo. D sub S, el conjunto de los n naturales, tales que 2 a la s es menor que n, menor o igual que 2 a la s más 1. ¿Vale? Y bueno, lo que puedo decir es que si f es mayor o igual que 1, porque obviamente tiene el d sub c, pues nada más el 2, ¿no? Porque entre 2 a la 0 y 2 a la 1
tengo aquí 2, aquí tengo 1, pues el 1 menor o igual que 2, pues sobre 2. Ahora, si este es mayor o igual que 1, se puede ver que D sub S coincide. Para el 0 no. ¿Por qué? Porque he puesto el 1 aparte. Entonces, pues no cuadra lo que voy a decir. Pero para todos los demás, son precisamente los n tales que S de n es igual a S. ¿De acuerdo? Bueno, a ver. S es igual a 0, ya hemos dicho que es el 2. Claro. D sub 1, pues son los que están entre 2 y 2 al cuadrado 4, o sea, el 3 y el 4. Eso es lo que tiene ese mismo. Si S es igual a 2, pues yo tengo aquí entre 4 y 8, o sea, 5, 6, 7, 8. Aquí, eso es lo que tiene S igual a 2. S. Está claro. O sea, está claro no solo estos ejemplos, sino que además no que sea casualidad, sino que... Bueno, muy bien. Ahora sí vamos con los intervalos diarios. Esto nos va a servir, esto de aquí que he puesto, para el intervalo 0,1. Pero para trabajar en la recta real, lo que vamos a ir haciendo como pedacitos. La idea que vamos a hacer es que tengo el intervalo 0,1, intervalo 0,1, pues tengo 1, si lo divido tengo 2, si lo vuelvo a subdividir tengo 4, y así sucesivamente. ¿Y cómo lo vais mandando? Pues el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, o al revés, ¿no? Bueno, tal y como está, este le correspondería al 2, luego el 3 y el 4, 5, 6, 7, 8, con esto me hace más bien. Y el primero es aparte, pues cómo se construye el sistema. Por eso está hecho así. Entonces básicamente tiene que ver con eso, pero todos en un intervalo, por ejemplo, 0,1. Obviamente se hace en cualquier intervalo, pero es 0,1, ¿no? Pero para la recta real, pues esta estructura no es tan útil, entonces vamos a hacerlo de otra manera. Como ves, estamos siempre subdividiendo en partes iguales. Estamos dividiendo a la mitad y de ahí salen 2. Por eso son potencias de 2 y por eso se llaman intervalos diarios. ¿Vale? Bueno, vamos a definir en general. Definición. Tiene que dar otro color. También. Para todo J y K entero, definimos delta JK igual al intervalo K 2 a la menos J, K más 1 por 2 a la menos J. ¿Vale? Y esto pues es el correspondiente intervalo, o sea, que es conjunto de números reales. ¿Vale? ¿Okay? Entonces, tenemos aquí la recta real. Por aquí en algún sitio tenemos el 0. Por aquí en algún sitio tenemos el 1. Podría estar unívocamente determinados todos los números reales y en particular los números diádicos, que son estos. Números diádicos son números racionales que se pueden representar de la siguiente forma: un entero dividido por una potencia de 2. Los racionales diádicos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos aquí aquí el 2, entonces dividimos, volvemos a subdividir, y por ejemplo, y entonces pues yo tengo aquí cuartos, entonces tengo cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, como que 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, y así sucesivamente. ¿No? También para los negativos. Y entonces lo que estamos haciendo es agarrar
pues un número k, entonces aquí tengo k cuarto, ¿no? Que sería k2 al cuadrado, y el siguiente que sería k más 1 por 2 al cuadrado, ¿no? Para un cierto k. K entero, puede ser positivo o negativo. Y j también entero. Eso quiere decir que yo estoy tomando aquí j positivo, pero también se puede tomar j negativo y entonces tener intervalo que englobe varios enteros. ¿Vale? También se va. Entonces, j y k están los dos en el rango de los enteros. ¿Vale? Bueno, pues ya está, esa es la familia de los intervalos diarios. Bueno, para trabajar en el intervalo 0,1, lo tomo cerrado abierto porque así se juntan unos con otros y parto todo, digamos, ¿no? Pero vamos, que no es eso lo importante. A veces estaban abiertos, a veces cerrados, tampoco, depende de lo que uno vaya a hacer o cómo le convenga la notación. Bueno, para 0,1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar algunos y denotarlos de cierta forma, como para ordenar, no nos sencillo. Bueno, ¿cuáles algunos? Pues todos los que caigan en el intervalo 0,1, realmente. Pues también, para n número natural, definimos, bueno, pues delta 1, el primero, es el intervalo 0,1. ¿Sí? Y si n es mayor o igual que 2, definimos delta n como el intervalo diádico delta sub s de n, t de n menos 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tengo aquí el intervalo 0,1, ¿vale? Entonces, yo subdividí tanto como me decía s de n, tantas veces como me dice s de n, ¿no? Y s de n es 1, pues tengo medios, entonces he dividido una vez, y así, ¿no? Así, entonces puedo volver a dividir, no sé por qué. Más ejemplos. Entonces tengo un número que es aquí, el primero es, con esta notación, este es el j y este es el k, ¿no? Entonces el k que pongo aquí, es el intervalo de la forma, aquí, t de n menos 1, los hice un poco chiquitos. T de n menos 1 dividido por 2 a la s de n, y este de aquí, así, el otro, ¿no? En rojo, pongo en rojo, para que resalte. Este de aquí es k sobre 2 a la menos j, o sea, t de n menos 1 dividido por 2 a la s de n, y este de aquí es t de n dividido por 2 a la s de n. ¿Vale? Mueven un poquito, porque si lo agarro como aquí, tendría que empezar en k igual a 0. Si quiero empezar en 1, entonces lo pongo a la derecha. Estoy haciendo a este intervalo, obviamente. ¿Se ve? Bueno, observaciones, ¿vale? Unas propiedades que luego son útiles de estos intervalos diarios. Esto ya lo aprovechamos y las comentamos. Observaciones. Te voy a poner algunas propiedades, las comentamos. Pues si acaso alguna a lo mejor se puede quedar con el sencillo, si hay que hacer alguna cosilla, pero la mayoría son sencillas. Entonces, obviamente, todos estos son intervalos y que son conjuntos medibles en el sentido de deber. Un conjunto boreliano. Voy a denotar la medida de un conjunto, creo que lo he estado haciendo así, entre barritas, el conjunto, como si fuera una especie de valor absoluto. El conjunto, esa es la medida del deber. Entonces, ¿cuál es la medida del deber
en este caso longitud del intervalo delta jk. Está claro que es 2 a la menor j. Para todo jk perteneciente a 0. Entonces, en particular, ¿cuál es la medida de un delta n? Pues 2 a la menos s de n. ¿Vale? Fíjense que el caso n igual a 1 está definido así para que cuadre. De hecho, en el caso n igual a 1, delta 1 es 0,1 y s de n vale 0. ¿Vale? Vale. Otra observación. Particiones que conforman estos intervalos. Voy a tomar del intervalo 0,1 y de la recta real. Entonces, puedo comprobar que el intervalo 0,1, voy a ponerlo igual cerrado abierto, es igual a la unión disjunta, lo pongo así con una U cuadrada, es unión disjunta n en el conjunto de sub s de los delta e. ¿Vale? Y esto para todo s en los enteros no negativos. ¿Vale? Claro, porque en el conjunto de sub s estamos tomando todo un bloque. Entonces estamos tomando desde el primero, este sub n igual a 1, y entonces t sub n menos 1 vale 0, entonces agarramos todos hasta el último, entonces t sub n es exactamente igual a 2 a la s de n. Entonces aquí me queda 2 a la s de n entre 2 a la s de n, 1. Entonces acabo. Y por supuesto que agarro todo, ¿no? Está claro que eso es una disjunta tal cual conjuntista, sin conjuntos de medida cero ni nada de eso. ¿Ya? Bueno, también puedo dividir 0,1, que de hecho es la misma división, pero por otra educación, pero es exactamente la misma. El intervalo 0,1 es la unión disjunta de los delta jk, pero k va desde 0 hasta 2 a la j menos 1, y esto es para todo j entero no negativo. ¿Sí se ve? Y son exactamente los mismos conjuntos. Lo que aquí empiezo en el número k por 2 a la menos j, cuando k es 0, esto es el 0. Y voy moviéndolo hasta que llego a 2 a la j menos 1. Y fijan un j en términos negativos. Cuando k es 2 a la j menos 1, k más 1 es 2 a la j. 2 a la j por 2 a la menos j, 1. Y son exactamente los mismos que los de arriba. Es lo que los he llamado de otra manera. Sí. ¿Vale? En la notación esta, los t de n irían no desde 0 hasta 2 a la j menos 1, sino desde 1 hasta 2 a la j. Vale, movido. Bueno, okay. ¿Puedo borrar aquí? Vale, ahora seguimos con las observaciones. Una partición de R es la unión disjunta de los delta jk para k en los enteros, y esto es cierto para todo j en los todo j entero. ¿Está claro eso? Yo fijo un j entero, el que sea, y parto todo R en números de la forma k por 2 a la menos j. Y entonces voy agarrando de un k hasta el siguiente, k más 1. Y k se mueven todos los enteros, entonces voy cubriendo todos los números reales. Y como lo tomo cerrado abierto, bueno, como piececitas de Lego. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esto para todo j. ¿Bien? No solo no negativo, también negativo.
Recuerden aquí, por cómo he agarrado el signo de 8 a la menos j, y eso es importante que se vayan familiarizando con esto. K es un índice que mueve en los intervalos diálicos y, digamos, por ende, en el sistema de Hart, K es un índice de traslación, ¿bien? Pero supeditado al índice, al parámetro j o a la variable j. La variable j indica una escala, un nivel de subdivisión, ¿vale? Y entonces, o de adición si j es negativo, ¿vale? Porque debe ser más grande si j es negativo, más grande que un intervalo entero consecutivo. Y entonces, j a veces se le da el nombre, sobre todo en teoría de ondículas, de escala o de resolución. La escala o la resolución quiere decir pues ese nivel de subdivisión o de unión, si j es negativo, ¿vale? Entonces, como tengo 2 a la menos j, en los menos, lo que estoy diciendo es que cuando j es negativo son intervalos más grandes. Cuando j va yendo hacia menos infinito. Cuando j va yendo hacia más infinito, va creciendo, son intervalos más chiquitos, ¿vale? Te va a dar más detalles. Son más finitos, más chiquitos. ¿De acuerdo? Bueno. Otro comentario. Otra observación. Pues fijamos unos J y K enteros. Entonces tenemos que, fíjense, vamos a partir del intervalo diálico delta JK, que es, voy a ponerlo así, K sobre 2 a la J, K más 1 sobre 2 a la J. ¿Vale? Ese intervalo lo voy a partir en dos intervalos iguales, que también van a ser intervalos diálicos. Entonces, como quiero que me aparezcan ahí potencias no potencias j écimas de 2, sino j más 1 écimas, pues multiplico por 2 arriba y abajo. Entonces tengo 2k sobre 2 a la j más 1, 2k más 2 sobre 2 a la j más 1. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Y esto lo divido en dos. Entonces tengo el intervalo 2k sobre 2 a la j más 1, 2k más 1 sobre 2 a la j más 1, unión, además de ir juntas, con el intervalo 2k más 1 sobre 2 a la j más 1, 2k más 2 sobre 2 a la j más 1. Y esto pues es, voy a pasar a otra fila porque si no se va a caber, delta, el primero es delta j más 1, 2k, y el segundo es delta j más 1, 2k más 1. ¿De acuerdo? Geométricamente ese proceso de subdividir un intervalo diálico delta jk en dos intervalos diálicos de la siguiente generación, si se suele decir, de la generación j más 1, j más 1s. ¿Okay? Y esto pasa para cualquier j y cualquier k. A ver, nombre, porque a veces es conveniente referirse así. Entonces, los intervalos diálicos delta j más 1, 2k y delta j más 1, 2k más 1 se dicen hijos del intervalo diálico delta j. Y a su vez, es lógico, lo voy a decir ahora, delta jk es el padre de... Eso es porque cuando se están haciendo construcciones geométricas a veces se habla de los intervalos hijos, a veces lo escribes, a veces no, depende del tutorial que quieras dar, pero ya con esa terminología es muy cómoda porque lo dices rápido y todos saben a qué te refieres, ¿sí? Entonces delta jk es el padre de I. ¿Vale? Bueno, está bien.
A ver, otra propiedad de los intervalos diarios. Esto tiene que ver con solapamientos, inclusiones y pues, el hecho de que sean disjuntos. Intervalos diarios. Tienen propiedades muy concretas que son muy útiles. Entonces, dados JK, L y M enteros, donde voy a suponer por comodidad L mayor o igual que J, obviamente uno siempre puede estar en esta situación, la veremos, se tiene los dos casos. Delta L, M, incluido, en sentido completamente conjuntista, en delta JK, si se tiene esta condición numérica, básicamente sobre M, digamos. Uno lo puede pensar de muchas maneras. K por 2 a la L menos J menor o igual que M menor que K más 1 por 2 a la L menos J. O los intervalos delta LM y delta JK son completamente disjuntos. Las intersecciones del vacío en caso contrario, ¿no? En otro caso. ¿Ok? Es decir, fíjense que estoy poniendo, claro, uno siempre puede tener, porque agarra un JK, un LM, y obviamente los índices de resolución, pues uno siempre será mayor o igual que el otro, ¿no? El orden es total, lo real. Entonces, pues suponiendo L mayor o igual que J, lo cual quiere decir que el delta LM es el chiquito, o a lo sumo es igual de grande que el delta J. Vamos a pensar que el delta LM es el chiquito. Entonces, o bien el chiquito está contenido dentro del grande, o bien son completamente disjuntos. Una propiedad de los diarios. Como lo va partiendo, pues digamos que o bien pasa que por la combinación de índices yo parto del delta JK y voy subdividiendo y llega un momento tras L menos J pasos o algo así, o más 1, menos 1, lo que sea. Tras L menos J pasos, sí, justo es L menos J, porque cuando L es igual a J es 0 pasos. Pues tras L menos J pasos de subdivisión, obtengo del delta JK, obtengo 2 a la L menos J intervalos, que serían nietos o tataranietos, o lo que quiera decir. O bien uno de ellos es el delta LM, o bien el delta LM está completamente solo. Básicamente es lo que tengo. Bueno, y esta es la condición que es muy fácil de obtener. Entonces, te invito, o les invito como ejercicio a obtener esta condición y ver que o bien uno analíticamente, ¿no? Porque esta es la idea también. Pero bueno, como también para familiarizarse con este tipo de notación diaria. Demostrar que bajo esta condición se tiene la inclusión y si se incumple esta condición, fíjense que tengo dos desigualdades, pero si incumple la que decir que una de ellas al menos no será. Y obviamente van a ser incompatibles, o sea, una o la otra es la que se incumple. En ese segundo caso tengo la intersección de vacío. Es una cantidad sencillita, pero para ir entrando en valores más tantos. ¿Vale? Ok. Bueno, vamos a definir en el tiempo las funciones de Hart. Pues no, porque tengo que definir varias cosas y me voy a comer mucho tiempo. Entonces, lo dejamos para el segundo. ¿Para cuándo? Porque a lo mejor hay puente. Entonces, no sabemos si el lunes o el miércoles seguramente no haya clase, el lunes es probable tampoco. Muy a mi pesar, entonces, pues si acaso el jueves, nos vemos. Aquí ya continuamos con esto. Entonces, sí, no me quiero quedar a medias porque no hago pasar tiempo. Entonces, rápidamente recuerdo lo que es el JK, si acaso tuve esto, pero sí tanto. Y ya definimos las funciones de Hart, los sistemas de Hart y empezamos a trabajar con sus propiedades. Bueno, que tengamos un fin de semana o buen puente, ¿no? Las dos cosas.